Levíticos 19:26. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Siéntese, por favor. En esta tarde le voy a llamar a la meditación principios de vida moral santificada, porque hay varios principios que voy a explicarles en esta tarde. Hay varios principios. Tenemos una vida moral y esa vida moral tiene que estar santificada, tiene que expresarse santidad en lo moral que somos. Muy bien. Dios le habló al pueblo de Israel dándole otro mandamiento, y el mandamiento es este: no comeréis cosa alguna con sangre. Y en relación al uso de la sangre, que estaba prohibida para hacer comida, también Dios da la prohibición de que fueran agoreros, de que fueran adivinos. Entonces la sangre estaba en relación al mal uso que se le daba en las prácticas de la agorería y de la adivinación. Vamos a entenderlo de esta manera. La prohibición de comer sangre, por lo tanto, hermanos, es antigua. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo en que Dios reveló sus mandamientos al pueblo de Israel en el desierto, especialmente allá en la montaña del Sinaí. Ahí Dios establece esta prohibición para su pueblo de que no comieran sangre, de que no practicaran la agorería ni tampoco la adivinación. Esto me da a entender que los pueblos cananeos tenían la costumbre de ingerir sangre, y lo hacían en los diferentes rituales paganos y en sus prácticas espiritistas. Aquí se habla mucho del espiritismo. En todas estas prácticas malignas prohibidas por Dios, la sangre era un elemento para esos rituales. Y el uso de la sangre, al usar la sangre, ellos profanaban el significado espiritual de la sangre. El mal uso de esa sangre en esos rituales donde invocaban a espíritus malignos era una profanación a la realidad divina de la sangre, expresando la sangre de Cristo, ya que a modo de figura, la sangre de animales y la sangre humana también, hermanos, representa la realidad espiritual de la sangre de Cristo. Para Dios, la sangre tiene un valor muy alto, porque representa redención, libertad, y la sangre fue el pago por nuestra santificación. Y toda sangre en la creación, sea animal o humana, representa la gloriosa sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. El valor de la sangre reside en que la sangre es vida. Así lo revela la palabra. En lo natural, la vida está en la sangre, sea en los animales o también en el ser humano. Hablando biológicamente, la vida está en la sangre. En lo espiritual, la sangre de Cristo produce vida eterna en aquel que ha sido santificado con ella. Nosotros fuimos limpiados y santificados en la sangre de Cristo. De hecho, fuimos comprados a precio de sangre y ahora tenemos vida eterna. Entonces, la sangre tiene un valor muy alto delante de Dios. La sangre expresa el poder de la vida y el poder de la libertad. Y en el aspecto espiritual, la sangre es muy, pero muy poderosa. Usted debe de saber que en el mundo espiritual maligno, los brujos, los hechiceros, conocen también el poder de la sangre. Por ello, la usan como brebajes, tomándola. También, hermanos, en pócimas, para hacer encantamientos,
para hacer hechizos, para hacer amarres, para hacer trabajos malignos. En la antigüedad la sangre era usada principalmente en los rituales de los agoreros y de los adivinos. Por eso dentro de ese texto, al prohibir la sangre, comerla, Dios prohíbe también que fueran agoreros y que fueran adivinos, porque estos personajes malignos, hermanos, que trabajaban en las ciencias malignas ocultas, usaban la sangre. De hecho, hoy todavía se sigue usando la sangre en las prácticas espirituales malignas, en los pactos de iniciación en el satanismo. Todavía se usa la sangre como un elemento, sea de animales, sangre de niños, bebés recién nacidos, sangre humana. Entonces, en el satanismo, en el espiritismo, el uso de la sangre, hermanos, la ocupan para blasfemar, humillar, vituperar, despreciar la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en redención para comprarnos e introducirnos en el pacto de gracia, en el nuevo pacto. Mire cómo el satanismo, el espiritismo, la brujería y todos los demás prácticas malignas usan la sangre, hermanos, como una manera de vituperar, blasfemar, humillar el valor tan grande de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, ¿verdad? Por ello Dios, desde la antigüedad, establece el fundamento de que en su pueblo los creyentes no podían comer la sangre. ¿Por qué? Piensa el por qué. Porque era una manera de rebajar el valor de la sangre. Y lo voy a decir con todo respeto. Lo que se come, el cuerpo lo procesa y lo desecha y lo expulsa como algo repugnante, como algo sucio, algo vil. Imagínense, hermanos, por eso Dios prohíbe que los seres humanos comieran la sangre, que no rebajaran el valor de la sangre, porque aún fuera de animal o de ser humano, representa, hermanos, espiritualmente la sangre de Cristo. Y también prohíbe la práctica de la agorería y de la adivinación. Dios le dijo a los creyentes que no practicaran, que no fueran agoreros, que no fueran adivinos. Ahora voy a entrar en el significado de esas palabras. A lo que la Biblia le llama agoreros son los que practican encantamientos por medio de la magia. Toda clase de magia. Porque toda clase de magia es maligna. Mire, yo me sorprendo cómo el diablo es tan astuto y presenta estas acciones pecaminosas, reprobadas por Dios, las presenta de una manera tan inocente en las caricaturas infantiles. Casi todas las caricaturas de Walt Disney hablan de la magia y la presentan como algo bueno, algo que los niños pueden jugar y practicar. Qué terrible cómo el diablo está adoctrinando la mente del ser humano desde su niñez para que se vaya acostumbrando a las prácticas ocultas, mirarlas como algo normal, como algo propio, como algo sano de la vida humana. Y a futuro, ¿qué es lo que va a traer en consecuencia? Mucho satanismo, mucha brujería, mucha adivinación, muchas prácticas espiritistas. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestros niños. Yo cuando veo que la niña está mirando algún video de eso, le quita esa cosa. No quiero que estés mirando eso. Cambia ese video. ¿Por qué? Porque por ahí, hermanos, el diablo está adoctrinando la mente de los pequeños. ¿Ok? Y Dios prohibió todo esto. Los adivinos
eran aquellas personas que predecían el futuro por medio de la astrología, agoreros y adivinos. Y Dios prohíbe estas prácticas porque están relacionadas con espíritus demoníacos. Los creyentes son llamados a vivir por fe en las promesas de Dios. Los creyentes, el pueblo santo de Dios, es llamado a vivir por la sabiduría y la revelación de lo que Dios ha dicho y prometido en su palabra, y no por las supersticiones de los pueblos malignos e impíos. Todo aquello que pasa por alto las promesas de Dios y se basa en encantamientos, invocaciones espirituales, conjuros, amuletos, son prácticas prohibidas por Dios, son prácticas demoníacas. Y el creyente, el cristiano, no debe de participar ni debe de practicar en ello. Dios prohibió toda clase de práctica espiritista. ¿Ok? Pasamos al versículo 27. Y aquí hay un cambio en el contenido de lo que Dios está prohibiendo. Y espero no meterme en problemas, pero yo lo tengo que enseñar. Hay algunas cosas que se practican aún dentro de los cristianos por ignorancia. Pero aquí está revelado para que nosotros entendamos. Y aquí Dios da otra prohibición. Y lea con atención: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Este mandamiento era especialmente para los varones creyentes. Fíjese, aquí Dios le está hablando a los varones creyentes y les habla sobre el uso del cabello, la manera de cómo tenían que cortarse el cabello y la manera de cómo tenían que cortarse la barba, el uso de la barba. En la antigüedad, esto tiene un contexto histórico antiguo, lo que Dios está revelando aquí, y hay que entenderlo dentro de ese contexto. En la antigüedad, los pueblos cananeos expresaban su fe a deidades paganas por medio de símbolos, por medio de figuras representadas en el cuerpo. Y un uso común era cortar las extremidades del cabello de la cabeza en forma circular. Fíjese, era muy común, era tendencia en aquellos tiempos cortarse las extremidades del cabello en forma circular. También el adornarse la barba, cortarla de manera circular, también era una práctica muy común en los pueblos antiguos. Y esa era la apariencia de los varones paganos de los pueblos cananeos, principalmente de los que eran practicantes de los rituales paganos, como la agorería, como la adivinación, toda la clase de prácticas espiritistas. Aquí, para poder entender a qué se está refiriendo esta prohibición, la palabra clave es la palabra tonsura. Si usted busca en el diccionario o busca en el internet el significado de la palabra tonsura, se va a encontrar que el significado de la palabra tonsura es cortar de manera circular. Y era muy común que en aquel tiempo aquellos pueblos se rapaban el centro de la cabeza y se dejaban un corte alrededor de cabello, así. Eso era la tonsura. Un corte tipo hongo. Amén. Lo mismo en la barba. De hecho, en los años pasados,
hermanos, volvió a agarrar tendencia el uso de la barba en un corte circular, en forma de candado. Pero esa práctica, hermanos, era antigua, de los pueblos antiguos, paganos, que eran practicantes de toda clase de acciones que tenían que ver con espíritus malignos. Y yo me acordaba, hermanos, de algo que yo había escuchado en los años pasados, de cómo, si usted no lo sabía, esto lo digo a manera de información para enseñarles, para que aprendamos. En los años pasados cobró otra vez tendencia la moda de la barba circular en forma de candado. ¿Y saben quién fue el promotor de esa moda en los hombres? Uno de ellos fue un personaje llamado Anthony LaVey. ¿Y saben quién fue Anthony LaVey? El más grande de los satanistas contemporáneos de las décadas pasadas, fundador del satanismo contemporáneo y escritor de la Biblia satánica. Recuerda este nombre y consúltelo en internet, Anthony LaVey, y se va a sorprender, hermanos, cómo él fue el primero de hace unos años atrás que empezó a poner de moda el uso de la barba en forma circular. Y yo meditaba por qué. Es un tipo, hermanos, de figura. ¿Cómo es el pentagrama? Es un círculo y en medio tiene la estrella de 5 picos. Y bueno, en el pentagrama de Anthony LaVey, hermanos, hay un círculo bien definido. Es una imagen, es una señal, es una figura. Y todo está relacionado, hermanos. Y prácticamente los pueblos paganos hacían lo mismo. Practicaban lo mismo. En sus cuerpos expresaban su fe a través de figuras, a través de imágenes, hermanos, y era lo que Dios estaba prohibiendo. Desde la antigüedad Dios empieza a prohibir esa práctica de cortarse el cabello en forma circular y la barba también, hermanos, de esa manera. Ahora, es muy común, escucha esto en relación a nosotros, es muy común que las prácticas estéticas de belleza y adornos del mundo casi siempre están en contra o son contrarios a la fe del verdadero pueblo de Dios. Dios desde la antigüedad ha deseado que su pueblo santo marque una diferencia clara con los pueblos paganos, idólatras, adoradores de los demonios. El principio de vida espiritual para nosotros es el siguiente, hermanos: Dios no quiere ninguna representación de ningún tipo de imagen o figura que tenga que ver con los demonios en nuestro cuerpo. Dios no quiere nada maligno que se represente, que se exprese a manera de figura o imagen en el uso del cabello o del bigote o de la barba, hermanos, porque todo nuestro cuerpo tiene que ser santificado como una casa espiritual, una casa donde Dios reside. Y debemos vestirnos de acuerdo a la dignidad de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la enseñanza. Era lo que Dios le estaba diciendo. No se vistan y agarren la apariencia de los hombres paganos, idólatras, practicantes de la adivinación, de la brujería, de la hechicería. No agarren la forma de ellos, no imiten las costumbres de cómo se cortan el pelo, de cómo se adornan la barba. Era lo que Dios estaba diciendo. Hoy en día hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios. Aún pastores, hermanos, hijos de pastores, con peinados, cortes totalmente deformados, incorrectos. El uso de la barba o del bigote también completamente fuera a lo que se debe de expresar o debe de mirarse en un hombre que ha sido consagrado para Dios.
Ahora, se pone más interesante el asunto, versículo 28. Amén. Versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguno. ¿Qué era lo que Dios buscaba? Santidad en el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Yo, Yahvé, Dios plasma su firma personal. Otra de las prohibiciones que Dios ordenó fue la práctica pagana de imprimirse en la piel, a lo que hoy se le llama tatuarse. Tatuarse. Y aquí voy a responder una pregunta. ¿Los cristianos se pueden tatuar? Ahí está el principio revelado. Dios prohibió a manera de principio. Alguno dirá, pero ¿cómo muchos creyentes se tatúan? Sí, pero son esos creyentes carnales, paganos, mundanos, liberales, que no tienen temor de Dios, que no han sido adoctrinados en la palabra. Pero bíblicamente ahí está el principio. Tatuarse alguna señal, figura, imagen en el cuerpo. Y esto también, esta práctica de traer el cuerpo tatuado, hermanos, era una práctica común de los pueblos paganos. Le mencioné hace rato que casi todas las cosas que usa el mundo en su apariencia, en su vestimenta, lo que usa, lo que practica, casi todo tiene un origen pagano, hermanos. Y muchos cristianos, por falta de discernimiento, en su ignorancia, por falta de temor, se les hace fácil andar imitando lo que hace el mundano. Cuando tenemos la revelación de Dios con toda claridad, prohibiendo cosas que la gente común del mundo practica y que para ellos es muy natural, pero para nosotros no, porque ya somos un pueblo llamado a vivir a la santidad, para vivir en principios espirituales más revelados que los que el mundo practica. Los principios del mundo son pecaminosos. Nuestros principios de vida son espirituales porque vienen revelados por Dios a manera de ley, a manera de mandamiento. Entonces en los pueblos paganos era costumbre llenarse el cuerpo con toda clase de señales impresas, como lo que tradicionalmente el mundo le llama tatuajes. La costumbre de tatuarse, escucha y entiende este contexto, tiene un origen pagano y nunca será propio de los verdaderos creyentes que conocen la ley divina, que conocen los mandamientos de Dios. La antigua costumbre de marcarse el cuerpo, imprimirse algo en el cuerpo, escuche, según el texto, tiene su origen en relación a la muerte. En relación a la muerte. Y todo lo que tenga que ver con la muerte, sea culto, sea rezo, sea hábito, sea alguna práctica, sea un ritual, todo es maligno, todo es diabólico. Originalmente así nació la costumbre de imprimirse algo en la piel, en el cuerpo. Tenía una relación con la muerte. Cuando una persona moría, era común que los familiares se imprimían en el cuerpo el nombre o la imagen de ese familiar que había muerto, como un ritual de luto a la persona muerta. Y esto era un tipo de invocación espiritual, lo que hoy se le llama espiritismo, que es una invocación a las personas muertas. La idea era que al imprimirse una imagen, una figura, algo en la piel por medio del muerto, la creencia era que el espíritu de la persona muerta siempre estaría presente en la vida de la persona viva que llevara en su cuerpo
impresa, la imagen o una figura. Imagínense, hermanos, la invocación espiritual, el ritual pagano. ¿De dónde nace todo eso? Y la Biblia ocupa dos palabras para revelarnos lo peligroso de esta práctica de marcarse, imprimirse o tatuarse algo en el cuerpo. Primero, la palabra rasguño. Rasguño. ¿Qué es un rasguño? Es una herida. Era cortarse el cuerpo, la piel. Un rasguño era una incisión, un corte en la piel. Y al cortarse la piel, hermanos, era una práctica ritualista. Era una clase de invocación espiritual, porque al cortarse la piel, ¿qué era lo que salía? La sangre. Y en el satanismo utilizan la sangre para invocar demonios. Por eso era grave, tiene un origen satánico. El tatuarse, hermanos, no es propio de los cristianos, no es propio de los creyentes. Era una invocación a espíritus de muerto. La otra palabra, señal. Señal. Era la impresión en la piel de una marca. Comúnmente la señal tenía que ver con algún pacto que se había realizado, una ceremonia, una invocación, una iniciación. Eso era una señal, era una marca que los identificaba. Y Dios prohibió todo eso porque el principio es que los creyentes deben de cuidar su cuerpo. Ese es el principio espiritual. El creyente debe de cuidar su cuerpo y no usarlo como un instrumento para llamar o atraer demonios. El cuerpo de los creyentes, repito, es un templo espiritual de Dios, una casa de Dios, y nada debe de profanarlo ni contaminarlo, tampoco usarlo como un portal o como una puerta en lo espiritual para invocar a espíritus malignos. Cuando alguien se está cortando voluntariamente y hay derramamiento de sangre, hermanos, se está invocando espíritus malignos. Detrás de el uso de los tatuajes hay una conexión espiritual, hermanos, con lo maligno, con lo diabólico. Y Dios en su sabiduría estaba revelando eso, de que no se contaminaran, de que no profanaran el cuerpo, que era lo que Dios quería, santidad en el cuerpo de los creyentes. Dale un fuerte aplauso al Señor. He terminado.